Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, te damos porque podemos reunirnos, porque has provisto todo lo que era necesario para ello, que nos has librado de todo mal en esta semana y porque tus bendiciones nos han acompañado por todas partes. Por la misericordia, por la paciencia, por la bondad que tú tienes para con nosotros. Ahora te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que bendigas tu palabra en medio de tu pueblo, que obres en nuestra mente para que podamos entender lo que tú tienes que decirnos y que nos capacites, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo que tú quieras, lo que tú nos digas, danos un corazón dispuesto y líbranos de rebeldías delante de tus ojos. Que tu Espíritu Santo aplique la verdad y que no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema de la perseverancia de los santos la hemos estado viendo en los miércoles anteriores y vamos a ver otro poco. En realidad este es un tema muy amplio. Vamos a agregar algo a lo que ya hemos visto. Estábamos viendo que cuando una persona llega a ser salva por la fe en Cristo, es imposible que pierda su salvación. Todos los que creen en Cristo, que se arrepienten de sus pecados, nacen de nuevo y son hechos hijos de Dios. Y los que ya son hijos de Dios, es imposible que vuelvan a ser otra vez hijos del diablo. Es imposible. Tendremos pruebas, luchas, aflicciones, depresiones, desánimo, pero Dios hará todo lo que tenga que ser hecho para que perseveremos. ¿Se acuerdan? Dios nos preserva y nosotros perseveramos. ¿A qué se debe que nosotros perseveramos? Al hecho de que Dios nos preserva. O sea, nosotros perseveramos no porque seamos inteligentes, no porque seamos capaces, no porque tengamos fuerza de voluntad. Es porque Dios nos preserva. En medio de todas las cosas que puedan sobrevenirnos, aun si caemos, Dios nos ayudará para que nos levantemos y continuemos el camino. Entonces nuestra perseverancia se basa en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, no en nosotros mismos. Perseveramos no porque nosotros nos agarremos de la mano de Cristo, sino que perseveramos porque Él nos agarra de la mano y no nos suelta. Dice nuestro texto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y esto se refiere a la buena obra de la salvación, buena obra que empieza aquí y que culmina allá. O sea, somos salvos aquí, estamos siendo salvos y seremos perfectamente salvos cuando estemos en el cielo. Pero eso no significa que no seamos ya salvos aquí, ya lo somos. ¿Quién es el que comenzó la buena obra? Es Él. La buena obra no la empezamos nosotros, la salvación no es una buena obra de parte nuestra. La salvación no es por nuestras buenas obras, sino por la buena obra de Dios. Entonces, Él empezó esta buena obra y Él la perfeccionará. Él no la dejará inconclusa. Nosotros a veces empezamos cosas que luego por algún motivo u otro no las terminamos, pero Dios nunca deja las cosas a medias. Todos los que perseveran en la vida cristiana, ¿sí?, es porque Dios interviene en sus vidas. Dios hace muchas cosas para que no volvamos atrás. Él impide con su poder que volvamos atrás. Es imposible que los que hemos llegado a creer en Cristo volvamos a ser los mismos de antes. No es posible. Dios se asegura que cooperemos. ¿Se acuerdan? La justificación es gratuita. ¿Qué hicimos nosotros para ser justificados? Nada. La justificación es por la fe, es por la gracia, es algo que nunca mereceremos. Pero la santificación, vean, es algo que nos viene
a través de nuestra cooperación con Él. En esto nada hicimos, pero en esto hacemos mucho. Y Dios se asegura que hagamos algo. O sea, la justificación no cuesta, pero la santificación tenemos que hacer algo. Pero muchos están aquí en este punto, queriendo apartarse del pecado, queriendo dejar esto o aquello, y no pueden. ¿Por qué no puedes vencer el pecado? Porque no has sido justificado. Entonces, los creyentes estamos aquí porque ya antes estuvimos aquí. Somos justificados gratuitamente, pero Dios interviene para que en medio de las aflicciones, persecuciones, burlas o lo que nos sobrevenga, podamos continuar adelante. Entonces, Dios asegura que cooperemos, porque si no lo hiciera, porque si Dios dejara todo el asunto de la salvación en nuestras manos, ¿saben qué pasaría? Que acabaríamos destruyéndonos. Si no pudimos empezar la buena obra, mucho menos podremos terminarla. Pero muchos dicen que esto no puede ser cierto. Esta doctrina tiene mucha oposición. Entre los puntos llamados del calvinismo, esta es una de las doctrinas que más oposición tienen. Y se basan en ciertos textos para apoyar sus teorías. Pero crean esto, todos aquellos que dicen que la salvación se puede perder, es porque en el fondo creen que la salvación es por sus obras, que de nosotros depende la salvación. Sí, si de nosotros dependiera la salvación, entonces la condenación también dependería de nosotros. Si tú ganas la salvación, entonces también la puedes perder. En realidad, todo lo que nosotros podemos ganar, lo podemos perder. Entonces, si tú puedes, por tus esfuerzos, ganar la salvación, entonces, si dejas de esforzarte, perderías la salvación. Pero la salvación no es por nuestros esfuerzos, no es por lo que nosotros hagamos. Muchos creen que la salvación es por obras, y hay otros que piensan que la salvación es por una mezcla de gracia y obras. Sí, dicen, sí, la salvación es por gracia, pero no solamente por la gracia, nosotros tenemos que hacer algo. Pero mezclar la gracia y las obras es lo mismo que creer que la salvación es por puras obras, es lo mismo. O sea, si nosotros tenemos que colaborar para hacer algo que ya Dios ha empezado, si depende de nosotros esa colaboración, entonces estaríamos perdidos. Es cierto que Dios asegura que nosotros cooperemos, ¿sí?, en el proceso, pero es gracias a Él que nosotros perseveramos, ¿sí? No es por nuestros propios esfuerzos, es por su misericordia también. Dicen estas personas, los que se oponen, los que dicen que la salvación se puede perder, se basan en que hay muchos textos de que parecen decir que la salvación se pierde. Pero vean, parecen decir que se pierde. Pero el problema está en que son personas que no entienden esos textos. Ese es el problema. Y aunque es cierto que hay algunos textos que parecen decir que la salvación se pierde, hay muchísimos más que dicen claramente que la salvación no se puede perder. Entonces, los que piensan que la salvación se pierde, malentienden estos textos que ellos citan. Debemos recordar algo en este momento. La Biblia nunca se contradice a sí misma, nunca. Si tú crees que se contradice, el problema está en tu mente. La contradicción está en ti y no en Dios. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, este versículo es muy claro, no admite lugar a dudas. Si nos dice que Dios perfeccionará lo que ha empezado, no cabe duda que lo va a perfeccionar, aunque haya versículos que parezcan decir lo contrario. Dice al final del versículo 6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que Cristo venga, ¿sí?, o hasta el día que nosotros muramos, la irá perfeccionando a nosotros, ¿sí? Sea que no venga Cristo antes de que muramos, o sea que ya haya venido, el asunto es que Cristo la estará perfeccionando. Él hará todo lo que tenga que hacer. Entonces esto se aplica a los creyentes primitivos, se aplica a los creyentes que vivieron hace 1000 años, hace 2000 años,
y a los que viven ahora, a todos. Ninguno de los que son hijos de Dios puede perder su salvación. Entonces, el problema está en nuestra falta de entendimiento acerca de lo que dice un texto. Vean un texto, por ejemplo, que usan los opositores de esta doctrina. Vean en Mateo, en el capítulo 7. Ven desde el 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ven, Cristo está diciendo aquí que el día del juicio, muchos le van a decir, Señor, Señor. Y dicen estas personas que dicen que la salvación se puede perder. Estas personas sabían que Cristo era el Señor. Reconocían el señorío de Cristo. Entonces, no solamente lo estaban reconociendo como Salvador. Dice, lo estaban reconociendo como su Señor. ¿Pero es cierto? ¿Cómo podemos decirles a estas personas que están equivocadas? Vean, estos van a decirle a Cristo el día del juicio, Señor, Señor. En el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esta palabra profetizamos se puede traducir como predicamos. No predicamos en tu nombre, no éramos predicadores, no éramos pastores, y en tu nombre echamos fuera demonios. Nosotros queríamos el bien de la gente, vimos que la gente dejaba sus vicios, dejaba sus pecados, entonces hicimos mucho bien a la gente con nuestra labor, con nuestro trabajo, con nuestro ministerio. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vean el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Vean lo que dice, nunca os conocí. No dice, yo los conocí un tiempo, pero después dejé de conocerlos. No, dice, nunca los conocí. Ustedes nunca fueron cristianos. Vean el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Para que tú vayas al cielo no basta con que le digas Señor a Jesús. Tú desde tus labios puedes salir una oración y decirle, Señor, ayúdame, no quiero pecar contra ti. Le estás diciendo Señor. Pero una cosa es que tú le digas Señor y otra cosa es que sea tu Señor, porque vean lo que dice después. No, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que realmente reconocen a Cristo como Señor hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, Dios no se impresiona con que tú le digas Señor. Hasta a lo mejor se lo dices en repetidas ocasiones a través del transcurso de tu oración. No, Dios quiere ver que tú le obedezcas, que tú hagas su voluntad. Entonces, aquí Cristo no está hablando de personas que fueron salvas y que luego perdieron su salvación. Porque al final le dicen en el 23, nunca los conocí, dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron cristianos verdaderos. Pensaban que lo eran, pero estaban autoengañados. Muchas personas se equivocan en cuanto al significado de la palabra salvación. Si ustedes se equivocan en cuanto al significado de esa palabra, se van a equivocar en todo. ¿Qué cosa quiere decir ser salvos? Muchos piensan que ser salvos es simplemente algo que tú vas a evitar asistiendo a una iglesia y bautizándote. Pues yo ya soy salvo. Pero muchos fueron miembros de una iglesia cristiana y volvieron atrás. ¿Y qué les va a decir Cristo a esas personas? Yo nunca los conocí. Allá en la iglesia creo que los conocieron. Pero yo nunca los conocí. Entonces el asunto no es que la gente te vea como cristiana. No es que tú aparentes delante de la gente que lo eres. Es la opinión que Dios tenga de ti. La obediencia que tú le debes al Señor. Estas personas que le van a decir a Cristo, Señor, Señor, el día del juicio, ellos pensaban que eran siervos de Dios, que estaban sirviendo a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que les está contestando? Ustedes se servían a sí mismos, servían a sus propios intereses, les importaba su bolsillo. A ustedes nunca les importé yo, nunca les importó la verdad, nunca les importaron las almas realmente. Qué tremendo que un pastor que cree que está sirviendo a Dios durante muchos años, llegue al día de su muerte para descubrir, y al día del juicio, para descubrir que se estaba sirviendo a sí mismo y estaba sirviendo a la gente en un sentido, o al menos eso creían ellos. Vean, estas personas
Aquí podemos meter en esta lista de estas personas que están en estos 3 versículos a todos los que enfatizan los dones, las lenguas, las profecías, los milagros. Hay muchas iglesias donde dicen que en las iglesias de hoy tiene que haber milagros. Dicen, en la iglesia primitiva hubo muchos milagros, hubo dones de sanidad, hubo lenguas, hubo profecía, y por eso tantos se convirtieron. Si entre nosotros hubiera eso, la gente se convertiría por montones. Es falso. Esos dones no fueron dados para salvar a muchas personas, sino para autentificar el Evangelio y hacer que la palabra de Dios corriera poderosamente en los primeros siglos del cristianismo. Esas iglesias que enfatizan las lenguas, que enfatizan los milagros y las profecías, van a llegar al día de sus vidas, si no se arrepienten antes, para darse cuenta que se equivocaron terriblemente. Decían creer en esas cosas, pero nunca creyeron en lo más importante. Nunca creyeron en esto. La justificación es por la gracia, es por la fe, no por las obras. Además, otra cosa, no se les olvide que hay muchos textos que nos dicen que un cristiano puede perder su recompensa el día del juicio. Pero una cosa es que los cristianos pierdan su recompensa el día del juicio y otra muy diferente, que puedan perder su salvación. Hay muchos textos de este tipo. Son advertencias, vean, que deben de servirnos para ser esforzados, pero no para ser esforzados en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la santificación. Tú no vas a ser justificado esforzándote en ser santificado, porque si no está Dios contigo, no está el Espíritu Santo contigo, tú no puedes ser santificado. Por mucho que pudieras avanzar en este punto, tú no vas a ser justificado. La justificación es gratis. Vean, 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, versículo 10, dice el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí se refiere al fundamento de la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia primitiva, ¿no? La iglesia de Dios. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, yo soy parte del fundamento. Dice, pero tengan mucho cuidado los que quieren sobreedificar sobre esta base. Tengan mucho cuidado lo que vayan a enseñar. Ahora vean lo que dice el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, a partir de ahí empieza el fundamento. Cristo es la piedra angular, la principal piedra del edificio espiritual. Entonces tú no puedes pasar por alto a Cristo. Si tú quieres edificar un edificio espiritual, haciendo a un lado a Cristo y a su verdad, a su persona y a su obra, todo lo que tú edifiques de nada va a servir. Y lo sigue diciendo, vean el 12. Y si sobre este fundamento, que es Cristo y su verdad, ¿sí? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, lo que tú hagas se va a manifestar un día. Si lo que edificaste fue oro, o fue plata, o piedras preciosas, o madera, o heno, u hojarasca. Vean, las primeras cosas, el oro, la plata y las piedras preciosas no se pueden quemar. ¿Sí? Si tú metes el oro en el fuego, pues no se quema. La plata tampoco las piedras preciosas. Pero ve lo que dice el último: madera, heno u hojarasca. Las últimas 3 sí se queman. Entonces, si tú edificas estas cosas que se queman, que son temporales, el día del fuego lo va a probar. ¿Qué es lo que era? Tú no te das cuenta ahorita, te darás cuenta el día del juicio. Vean lo que dice el 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Eso va a ser el día del juicio. Porque el día la declarará. Esta es otra frase para decir el día de Cristo o el día del juicio, ¿no? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vean, recibirá recompensa. Pero muchos piensan que esta recompensa será la salvación. Pero sigan leyendo. Si la obra de alguno se quemare, él subirá a pérdida. No se refiere a perder la salvación. Dice, si bien él mismo será salvo. Esta frase lo demuestra claramente. O sea, tú puedes perder tu recompensa. Todo lo que tú hagas puede que a fin de cuentas no haya servido de nada. Dice, pero tú mismo serás salvo. Y vean cómo dice al final del 15. Aunque así como por fuego.
¿Cómo se salva una persona del fuego? Una persona que ve que el edificio ya se está cayendo, que todo lo que construyó se está cayendo, el techo y lo que está encima se está cayendo, pues sale corriendo y sale con tizne por aquí, sale con quemaduras del pelo, de pura chiripada sale, pero sale. O sea, esto nos demuestra que el día del juicio habrá muchos que se van a salvar apenitas, aunque así como por fuego, pero serán salvos. No van a tener una recompensa, no van a recibir ninguna corona por el trabajo que hicieron, pero serán salvos. Vean, somos estimulados grandemente por muchos versículos que nos hablan acerca de la recompensa. Esforzándonos por servir a Dios, no vamos a ganar la salvación, pero nuestra recompensa crecerá. Y el día del juicio habrá creyentes que tendrán una recompensa, sí. Y habrá otros que tendremos una recompensa, sí. Y eso no nos va a gustar, aunque estaremos en el cielo, pero son motivaciones para el esfuerzo. Pero ese esfuerzo está en este punto, repito, no está aquí. Una persona no se va a salvar por evangelizar, por repartir folletos, por regalar Biblias, por regalar libros cristianos. Sí, somos justificados por la gracia, sin nada que tú hagas. Pero la santificación tiene mucho que ver en el aspecto de la recompensa que les estoy mencionando. Vean otro texto que también es usado para decir que la salvación se puede perder en 2 de Pedro 2. 2 de Pedro capítulo 2, vean, aquí está hablando Pedro de los falsos maestros. Es un pasaje paralelo al de Judas. ¿Se acuerdan que la epístola de Judas habla tanto acerca de los falsos maestros que son apóstatas? Acuérdense ustedes que un apóstata es una persona que conoce la verdad, pero que la rechaza. No le gusta la verdad, entonces prefiere la mentira. Ese es un apóstata. Y son personas que pueden ser predicadores. Aquí está hablando de los falsos maestros. Dice el 19, les prometen libertad a sus oyentes, ¿no? Dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, ¿cómo pueden dar libertad a personas que son esclavas? Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y aquí se refiere al pecado. Falsos maestros que son vencidos por el pecado, ¿cómo pueden prometer libertad a sus oyentes? Son esclavos de su mismo pecado. Y dice el 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, al menos eso creían, que se habían escapado de las contaminaciones del mundo. Porque pues ya no iban a las fiestas, ya no se emborrachaban, ya no fumaban, ya no adulteraban, no sé qué otros pecados dejarían. Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, dice, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sabemos de falsos maestros que prometían libertad a sus oyentes y que luego cayeron en un pecado y en otro, terminaron perdiendo su ministerio, terminaron alejándose de Dios, terminaron cayendo en la apostasía, lo que demostró que nunca fueron creyentes verdaderos. Dice al final del 20, enredándose otra vez en ella, son vencidos. ¿Tú crees que puedes vencer el pecado? Tal vez lo creas por un tiempo. ¡Ay, qué bueno que ya no he cometido aquel pecado que cometía antes! ¡Qué bueno! Pero de repente vuelves a caer. Parece como que te levantas y vuelves a caer y te acostumbras a caer. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad nunca fuiste creyente. No lo has sido. Pensabas que te habías arrepentido, pero te equivocaste. Dice, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto equivale a aquellos que decían que tenían la casa barrida y adornada, si aquel espíritu que salió de alguien que tenía la casa barrida y adornada y se anduvo por allá, pero no encontró un lugar de reposo y regresó y vio que la casa estaba barrida y adornada, pero nadie adentro, y entró de nuevo de donde había salido, y otros 7 espíritus peores junto con él. Hay personas que dejan el pecado, o que aparentemente lo dejan, pero que luego vuelven a enredarse en aquellos pecados que habían dejado y caen en peores pecados de los que cometían antes. Parecía como que habían vencido, pero en realidad nunca vencieron. Por eso dice al final del 20, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia o el camino de la santidad, es un equivalente, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor ni hubieras conocido la Biblia. Mejor ni hubieras escuchado la predicación. Porque si terminaste siendo un apóstata y alejándote de Cristo, vas a sufrir peor castigo que si no lo hubieras conocido. Este texto también habla de que en el infierno habrá diferentes grados de castigo. Los que serán más castigados en el infierno son los que más conocieron la palabra, los que más escucharon la predicación y los que menos obedecieron. Y a estos que se apartan y que les dice Pedro que mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, les dice en el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ustedes saben que los perros vomitan y luego se vuelven a comer lo que ya habían vomitado. Así hay personas que dejaron el pecado. Hay otros versículos donde comparan el pecado con el vómito, aparte de este. Entonces dejaste el pecado, pero luego volviste a tu pecado, volviste a tu vómito. Dice, el perro vuelve a su vómito. Y luego, ¿qué dice después? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El cieno es el fango, el lodo. La puerca lavada la lavan y la perfuman, pero sigue siendo una puerca. A la puerca no le gusta el olor del perfume, le gusta el fango. Entonces, estas personas nunca fueron salvas. Parecía como que lo eran porque dejaron ciertos pecados, pero en realidad no lo hicieron guiados por el Espíritu Santo, no lo hicieron para agradar a Dios, no lo hicieron en obediencia a Dios. Hemos conocido a personas así, que empezaron en el camino de la vida cristiana, empezaron a transitar en ese camino como que les gustó, dejaron un pecado, dejaron otro, pero después de mucho tiempo volvieron a la misma vida de antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nunca empezó la buena obra en ellos, la empezaron ellos. ¿Cómo puedes tú saber si el hecho de que hayas dejado un vicio fue debido a Dios o debido a tu propia iniciativa? ¿Cómo puedes tú saberlo? Los alcohólicos anónimos dejan el alcohol, pero eso no es por la ayuda de Dios, es por su fuerza de voluntad. Por la fuerza de voluntad tú puedes dejar este pecado y aquel otro. Si tú ves que este pecado no te conviene, que daña tu reputación, que te hace quedar mal con los vecinos, con tus hijos, si te llegan a descubrir, pues vas a dejar esos pecados por tu propia conveniencia. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo haya intervenido. No quiere decir que el Espíritu Santo haya empezado la buena obra. La empezaste tú. Muchos hemos visto que trataron de seguir a Cristo, que les pareció conveniente, les pareció correcto seguir a Cristo, pero llegó el momento en que se dieron cuenta que el pecado era más fuerte que ellos. No pudieron vencerlo y terminaron vencidos, como dice este texto de Pedro. Parecía como que ellos estaban venciendo, pero no, ellos fueron finalmente los vencidos. Y una persona que cae así, y que rechaza la verdad, y que después dice, no, yo no quiero que me hablen de eso. Yo no quiero saber nada de la Biblia, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de los cristianos. Esto se llama apostasía. Y cuando se llega a un punto donde la persona se endurece, esa persona ya no tiene remedio. Esa persona le va a pasar lo mismo que a Esaú. Ya no podrá ser salva. Hay algunos que dicen, ahorita soy joven, voy a divertirme, voy a disfrutar de la vida, y ya cuando esté viejo, pues me voy a arrepentir. Me pongo en paz con Dios y pues Dios me perdona y me voy al cielo. ¿Quién te garantiza que vas a llegar a viejo? ¿Y quién te garantiza que te vas a arrepentir? El pecado que te gusta hoy te va a seguir gustando cuando llegues a viejo. Si no lo puedes dejar hoy, menos cuando seas viejo. Y si no quieres arrepentirte hoy, ¿tú crees que vas a poder arrepentirte cuando llegues a viejo? Si sientes que no puedes arrepentirte ahora, ¿crees que va a ser más fácil arrepentirte cuando llegue a viejo? Olvídate. Una persona se puede abstener de su pecado favorito durante un tiempo. Pero ¿saben por qué? Por lo que les acabo de mencionar, y simplemente estarse reprimiendo. O sea, no ha caído en ese pecado, pero en el fondo eso es lo que quiere. Si tú no puedes vencer el pecado, si tú le has pedido a Dios que te ayude a vencer el pecado, pero Él nunca te ha ayudado, es que nunca te has arrepentido realmente. Porque si tú ya te hubieras arrepentido, Él te hubiera ayudado. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, en ese momento
entendemos que tiene una nueva naturaleza. Era hijo del diablo, ahora ya es un hijo de Dios. Y eso quiere decir que Dios ya empezó una buena obra en esa persona. Entonces, tú puedes darte cuenta más o menos si Dios ha empezado una buena obra en ti. Porque lo que Dios empieza, siempre lo termina. Cuando Dios nos da un nuevo corazón, ya nunca nos lo va a quitar. Entonces, estas advertencias, como las que acabo de leer aquí en 2 de Pedro, y la que vimos antes ¿en cuál otro? En 1 de Corintios 3, son advertencias, vean, en contra de la apostasía. No son advertencias acerca de que podamos o que pudiéramos perder la salvación. Son advertencias en contra de la apostasía. Recuerden ustedes que hay 3 clases de apostasía: apostasía doctrinal, apostasía moral y apostasía social. ¿Cuál es la apostasía doctrinal? Son las personas que conocen el Evangelio verdadero, que conocen la verdad, que saben discernir entre la verdad y el error, pero la verdad no les gusta. Esos son los falsos maestros que estudiaron en un instituto, que saben la diferencia entre la verdad y el error, pero les gusta el error. Y no predican la verdad porque dicen que eso no es negocio, que eso no es conveniente. Entonces, son personas que deliberadamente rechazan la verdad, siguen siendo pastores, pero ya cayeron en la apostasía, ¿entienden? ¿Y cuál es la apostasía moral? Es la que les acabo de mencionar. Son personas que dejan un vicio, que dejan un pecado, que dejan otro, pero que luego terminan volviendo a la misma vida de antes, lo que demuestra que en realidad nunca fueron creyentes. ¿Y cuál es la apostasía social? Son las personas que se alejan de Dios porque se burlan de ellos, porque les retiran la amistad a los compadres, porque les dicen hermanitos, porque les dicen aleluyas, y dicen, no, para que no se burlen de mí, ahí nos vemos. Se alejan de Dios, eso se llama apostasía social. Pero a fin de cuentas, en la apostasía social están incluidas también estas dos. Están rechazando la verdad, ¿sí? Están rechazando el vivir una vida santa. Entonces, el entender esto es muy importante. Vean, ¿por qué nosotros enfatizamos las doctrinas? Yo les comentaba el otro día, ¿no? Hay muchas epístolas en que los primeros capítulos hacen énfasis en la doctrina y los últimos capítulos de esas epístolas hacen énfasis en la práctica. ¿Por qué? Porque si tú no conoces la doctrina no la puedes poner en práctica. Pero a muchas personas se les hace tedioso oír la doctrina y dicen, no, a mí háblame al grano. A mí dime qué es lo que tengo que hacer. Tú no podrás hacer nada hasta que entiendas la doctrina. Y no solamente que la entiendas, que la abraces, que la creas. Y es entonces que podrás dejar el pecado. Y es entonces que podrás resistir las burlas y el rechazo de tu prójimo. De otra manera no lo soportarás. La Biblia dice cosas terribles en contra de la apostasía doctrinal. Estas personas que dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, sabían que Cristo era el Señor, hasta ahí estaban bien. Pero ¿de qué sirve que entendieran esa doctrina si no la creían realmente? Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona se aleja de la verdad, se aleja del pueblo de Dios, rechaza la palabra de Dios, ahí demuestra su verdadera condición espiritual. Es cuando una persona se quita la máscara. Es cuando una persona dice, sí, eso es lo que quiero pecar y me voy al infierno, no importa. Cuando una persona dice eso, ya se amoló la cosa. Un cristiano ve cómo Dios usa su providencia para conducirle a la madurez. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que Dios nos habla a través de nuestros hijos, a través de los vecinos, a través de los suegros? Dios nos habla a través de un patrón déspota, grosero, injusto. Dios usa todas esas cosas para guiarnos a la madurez. Dios usa oposición, rechazo, Dios usa persecuciones incluso para llevar a sus hijos a la madurez. Hemos estado mencionando que en Estados Unidos están sucediendo cosas tremendas, cosas que nunca sucedían antes, y igual en México, en Europa, en el Medio Oriente, en el norte de África, están pasando cosas tremendas.
Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. ¿Se acuerdan que se murió José? Y llegó otro faraón que no conocía a José y las cosas se pusieron bien duras. Podemos perder nuestros derechos, nuestras libertades de un gobierno para otro. En Venezuela están sufriendo terriblemente, todo por las necesidades de Hugo Chávez y de Maduro. Un presidente necio puede traer un desastre al país. ¿Qué veremos en México? En Estados Unidos están al punto, están muy cerca de perder sus libertades religiosas. En Estados Unidos es lo que es gracias a la libertad de culto, a la libertad cristiana, a la separación que hay entre la iglesia y el Estado. Pero eso se está terminando. Y si se termina allá, se va a terminar aquí. Y si eso se termina, los cristianos vamos a ser perseguidos. Pudieran encarcelarnos por ser cristianos. Pudieran matarnos por ser cristianos. Y es ahí donde se ve quién de veras es un cristiano y quién no. En los siglos pasados, los avivamientos vinieron después de persecuciones, después de opresión, después de que la situación se ponía muy difícil. Yo pienso que las cosas que están pasando en Estados Unidos, Dios les está pasando la factura. ¿Nos pasará Dios la factura a nosotros? Es un privilegio enorme conocer la verdad. ¿Qué haremos con ella? Demuéstrame que has creído en la verdad. Te voy a mandar una prueba para que tú me demuestres que realmente has creído en ella. Cualquiera puede decir que es cristiano. El problema es demostrarlo. Estos textos que acabamos de ver nos enseñan que Dios utiliza medios para preservar a los creyentes verdaderos. Y estos versículos son uno de esos medios. ¿Me entienden? En otras palabras, estos textos que nos hablan de la apostasía nos enseñan a ponernos las pilas. El saber que habrá una recompensa, eso nos estimula y nos alienta a echarle ganas, a no dormirnos en nuestros laureles. ¿Qué hemos hecho, hermanos? No hemos hecho nada. Dios usa medios que nos ayudan, que nos conducen a perseverar en la fe y a cooperar para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Y eso hace que en nosotros se produzca seriedad, integridad, vigilancia. Deben enseñarnos a confiar en Dios y a depender de Él. Estos medios, el pensar que podemos perder una recompensa, nos conduce a perseverar en la oración, en la lectura de la Biblia, en la asistencia a los cultos. Díganme, ¿no es cierto que a veces venimos a los cultos de mala gana? ¿No es cierto que a veces oramos de mala gana? ¿No a veces leemos la Biblia de mala gana? ¿Pero es correcto eso? Si nuestro Dios es un Dios tan grande y Cristo un Salvador como lo es, ¿por qué tendríamos que hacer las cosas de mala gana? Él merece todo nuestro amor y todo nuestro servicio. Entonces, estos versículos enseñan el grave peligro de los que retroceden. Tú empezaste, ¿cómo vas a acabar? Que te gusta leer la Biblia, qué bueno. Dios quiere que te guste mañana y que te guste pasado mañana, pero ¿cómo vas a hacer tú después? Los que retroceden, los que le dan las espaldas a Cristo, se colocan en una posición donde Dios ya no puede alcanzarlos. Vas a llegar al punto en que tú digas, yo ya no quiero saber nada de Dios, y eso quiere decir que Dios ya no quiere saber nada de ti. Y ay de ti si Dios no quiere saber nada de ti. Una persona que retrocede, que se empieza a enfriar, no sabe dónde va a terminar, no sabe dónde va a parar. Imagínense que un hombre viene al culto un domingo y al día siguiente no. Viene un domingo al culto y 2 domingos deja de venir y dice, bueno, sí, me estoy alejando un poco de Dios. Como que me estoy enfriando, pero no importa. Dios hará lo necesario para que yo sea avivado. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Soy escogido. No creo que yo vaya a perder mi salvación. ¿De verdad crees eso? Si crees eso, eres un hipócrita. Vean 2 Corintios 12. Voy a leer 20 y 21, pero antes de leer esos 2 versículos, déjenme decirles algo. ¿Se acuerdan cuál fue el motivo de que Pablo escribiera estas epístolas? Había falsos maestros, había divisiones, había pleitos entre los corintios. Entonces, Pablo escribió estas epístolas para poner orden en aquellas iglesias que andaban mal. Andaban en pleitos.
Y vean qué fuerte les habla aquí, en el 20. Pues me temo, dice Pablo, que cuando llegue, o sea, voy a ir a visitarlos, dice, pero me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Dice, tengo temor de que vaya a ir a visitarlos y los vea andar en pecado en esos pleitos. Dice, y yo sea hallado de vosotros cual no creéis. O sea, voy a ir enojado, voy a con una vara en la mano para darles una disciplina. Dice, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, o sea, que me encuentren enojado. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo esto había en la iglesia de Corinto. Y luego dice el 21, que cuando vuelva, o sea, que cuando vuelva a visitarlos, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vean, estos dos versículos nos hablan claramente de la disciplina eclesiástica. Una iglesia verdadera, una iglesia cristiana, debe tener disciplina entre sus miembros que pecan. Esos pleitos y divisiones ameritaban disciplina. Si en esta iglesia hay hermanos que tienen pleitos entre ellos, pueden terminar siendo disciplinados. Pleitos, rencores, envidia, celos, no deben de permitirse entre creyentes. Entre nosotros debemos actuar como lo que decimos ser. Entonces, aquí está hablando con esta fuerza, con este poder el hermano Pablo, porque él tenía autoridad apostólica. Él había fundado esa iglesia. ¿Sí? Se sentía como su padre espiritual. Entonces dice, yo voy a ir, voy a corregir todo lo que está mal. Las iglesias falsas pasan por alto la disciplina eclesiástica. Permiten que los miembros de las iglesias pequen, hagan lo que les da la gana y ¿qué importa? Con que den su diezmo, no importa que anden haciendo lo que andan haciendo. Pero eso demuestra que son iglesias falsas y que ellos son falsos maestros, que lo único que les importa es el dinero de la gente. Cualquier persona que cae en alguno de estos pecados que aquí está Pablo mencionando, ¿sí? Y no se arrepiente, no puede esperar consuelo en las Escrituras. Vean lo que estoy diciendo. Cualquier pecado que comete un creyente, cualquiera, del cual no se arrepiente, amerita una disciplina. Hay de pecados a pecados, ¿sí? Pero la disciplina siempre tiene que ejercerse. Pero una persona que no se quiere arrepentir,